Ronald Rodríguez es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Rodríguez, bienvenido. Vanessa, gracias por la invitación. Bueno, sus opiniones de este encuentro. Bueno, lo primero es que si el presidente Petro va a Venezuela, lo que uno esperaría es que interviniera por la liberación de los colombianos detenidos. 9 compatriotas, 9 colombianos permanecen detenidos según los datos de Foro Penal. Se habla también de 11 colombo-venezolanos que también son colombianos, que están detenidos después del 24 de 2024, cuando se dio este fraude electoral en Venezuela. Pero algunas fuentes diplomáticas llegan a alegar que pueden llegar a ser más de 90. Yo el fin de semana pasado estuve en la zona de frontera y me entrevisté con uno de los liberados. Y una de las cosas que me llamó la atención es que el gobierno colombiano, después de su liberación, nunca los entrevistó, nunca les preguntó las condiciones en las que estuvieron, nunca levantó la información de aquello, ni tampoco corroboró cuántos de nuestros nacionales se encuentran en Venezuela. Ese debería ser, digamos que si alega el presidente Petro sus dotes de estadista, uno esperaría que regresara con esos colombianos que han sido detenidos de forma injusta, acusados de terrorismo. Sin embargo, cuando miramos la agenda, no está ahí el tema. Iba a decir, en la agenda no aparece y son los que quedan del grupo de 38 que no habían tenido ningún tipo de juicio, pero que estaban detenidos. Pero eso en la agenda no está, es un buen punto, esperar a ver qué ocurre en la tarde y si realmente el presidente Petro pues se refiere a ellos, habla de ellos o algo ocurre con estos colombianos que además nadie sabe por qué están presos, ¿no? En Venezuela. El otro tema muy importante es el de la seguridad. Obviamente en la zona del Catatumbo, que es fronteriza de estos estados venezolanos, pues hay una tensión de orden público muy fuerte por la presencia del ELN, que durante muchos años ha tenido campamentos en Venezuela. ¿Qué tanto ha cambiado la presión del gobierno venezolano sobre el ELN con este nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, que en realidad es un gobierno de Donald Trump? La realidad es que en este momento el ELN mantiene sus posiciones en Venezuela. El ELN es una fuerza binacional con una presencia importante en el hermano país, con control territorial y particularmente con legitimidad social, es decir, territorios en los cuales logró desplazar al Estado venezolano y hoy tiene una relación muy cercana con la población, lo cual va a ser muy difícil de desmontar. Del lado colombiano, lamentablemente la situación en el Catatumbo continúa. Recordemos que tenemos más de 100.000 desplazados que se han dado en el marco de los conflictos y lo que está haciendo el ELN, que es tratar de romper el orden social del Catatumbo en un enfrentamiento con la disidencia del Frente 33 de las FARC. Esa situación continúa. Sabemos por propia voz del presidente Petro que el territorio venezolano fue utilizado para llevar militantes del ELN desde Arauca, sumados los venezolanos, a la zona del Catatumbo, y eso llevó a una confrontación entre el presidente y el ELN, al punto que el régimen venezolano en octubre del año pasado, por primera vez, en ese momento el ministro de Defensa Padrino reconoció la presencia del ELN en ese territorio. En los últimos meses, después de la extracción de Nicolás Maduro, el ELN no ha perdido control de sus territorios. En algún momento se llegó a especular que algunos de sus cabecillas iban a pasar a territorio colombiano. Hasta donde sabemos no hay información de la llegada de esos cabecillas. Ellos se mantienen todavía en territorio de Venezuela y hay que decirlo. Mientras Diosdado Cabello y Freddy Bernal, que es el gobernador del Táchira, permanezcan en sus cargos, el ELN tiene todavía una dinámica que le permite continuar en una convivencia con el régimen venezolano. El ELN se ha convertido en un actor importante dentro de Venezuela. Habrá que ver es cómo los Estados Unidos insisten para que esta dinámica se revierta y haya una transformación en materia de seguridad, sobre todo en esa Venezuela fronteriza. Investigador, ¿cree usted que esta visita puede tener un impacto, sobre todo en la gestión de la migración venezolana hacia Colombia? La migración venezolana continúa saliendo. Todavía hay muchos ciudadanos venezolanos que no tienen acceso a dinámicas de salud. En las zonas de frontera se siguen reportando personas que llegan buscando tratamientos. Estamos hablando de aproximadamente 2.841.000, según los últimos datos
de Migración Colombia. Se reportaba un pequeño crecimiento de más o menos 5.000 venezolanos que regresaron en los últimos 2 meses a su país, pero la realidad es que en la zona de frontera podemos llegar a tener flujos que van desde los 35.000, 50.000 o hasta los 70.000 migrantes que se mueven en la zona de frontera día a día, desde migrantes pendulares hasta dinámicas de migración que siguen en flujos. Y particularmente el periodo coincide con el retorno de venezolanos que regresan a Colombia por la dinámica del inicio del calendario escolar después de la caída de Nicolás Maduro. Entonces, por el momento no tenemos ningún cambio importante en materia migratoria, más allá, hay que decirlo, hay más de 800.000 venezolanos irregulares en Colombia, porque Migración Colombia cuenta unos que están en proceso de regularización, pero formalmente no tienen en este momento la posibilidad de regularizarse, más los 500.000 que figuran en su tableau público como irregulares. En total, estamos hablando de más de 800.000 venezolanos irregulares en Colombia, lo cual nos pone en unos números tan preocupantes como los que teníamos en 2021 cuando iniciamos el estatuto. Quería preguntarle por el rol de Estados Unidos. Esas conversaciones entre el presidente Petro y el gobierno venezolano sin duda que tendrán que ser distintas. Antes me imagino que hablaban con mucha más libertad de muchos temas, pero ahora el presidente Petro se enfrenta que casi que del sí es un teléfono abierto con Estados Unidos. ¿Eso es así o eso es una interpretación que le estamos dando por, digamos, por lo que hemos visto de la fuerte presencia de los Estados Unidos y lo que ha hecho Delcy desde que se fue Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos? Sin lugar a duda hay un tutelaje del gobierno norteamericano sobre el régimen venezolano. Tanto así que hoy el gobierno de los Estados Unidos prácticamente pareciera estar más del lado del chavismo que de la misma oposición. Parece que estaba más interesado en alinear los intereses económicos de los Estados Unidos con el régimen venezolano que en el retorno a la democracia. Por el momento, ¿qué sabemos? Que en algunos terrenos la dinámica triangular está afectando. Por ejemplo, en materia del gas, el gas venezolano tiene unas características técnicas que quizá es importante que los especialistas en esa materia nos digan a los colombianos por qué el gas venezolano no es tan fácil de procesar en Colombia. Tiene unas características que implicarían unas inversiones aún mayores. No es simplemente poner gas en un tubo y traerlo hacia Colombia. Y segundo, hay un interés muy fuerte de los Estados Unidos en una recuperación, digámoslo, moderada en Venezuela en forma económica de manera rápida para que antes de las elecciones de mitad de término se muestre el caso venezolano como exitoso. Es más, el presidente Trump ya dice que el modelo venezolano es exitoso, pero realmente no lo es. En Venezuela prevalece una dictadura violadora de derechos humanos y hasta el momento lo que ha hecho el régimen es saberse reinventar para permanecer en las dinámicas de poder. Colombia se puede volver una figura importante en la medida en que nos convertamos en dependientes del gas venezolano. Ese gas le permitiría al régimen venezolano tener unos recursos porque la industria petrolera va a tardar más años en recuperarse. La industria petrolera tiene unas características y dinámicas que implican años de inversión y unos grandes volúmenes de inversión. El presidente de los Estados Unidos necesita que Venezuela sea exitosa para mostrar un resultado que realmente no es. Sí, ahora estamos hablando con Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. El rol de María Corina Machado, la hemos visto en los últimos días en España, con multitudes que la siguen, que le dicen que tiene que regresar a Venezuela, pero Venezuela, pues, a juzgar por lo que pasa allá, con Delcy Rodríguez tan empoderada y con Donald Trump apoyándola, nadie sabe si ella va a regresar, como lo ha dicho ella o no. ¿Cuál es su opinión? Hay tutelaje del gobierno de los Estados Unidos sobre el régimen venezolano, pero tristemente también sobre la oposición. Y María Corina Machado hoy tiene un reloj de arena corriendo donde los ciudadanos venezolanos demandan que su lideresa, quien ganó las elecciones primarias en 2023, quien tiene la legitimidad, regrese al país, pero los Estados Unidos le recomiendan, entre comillas, que no es conveniente que ella regrese en este momento, lo cual genera unos efectos políticos negativos. Sin embargo, las movilizaciones en Europa y particularmente en España, yo creo que van en esa dirección. Pero ¿por qué, Ronald? ¿Cuál es la opinión que usted tiene de por qué Trump no apoya el regreso de María Corina si pareciera como tan obvio? Parece que el presidente de los Estados Unidos está más interesado en mantener la dinámica en Venezuela, en mantener el statu quo sin que Venezuela se descontrole. ¿Cuál es la amenaza del chavismo? Que Venezuela entre en una espiral de anarquía, de confrontación, de caos. Ellos garantizan que ese escenario no se dé, pero
eso tiene un costo y ese costo es evitar que la oposición pueda rápidamente recuperar las posiciones políticas que se ha ganado con la población venezolana. Hoy la mayoría de los venezolanos no se sienten identificados con la revolución bolivariana, sienten que ha llegado el momento de una transformación política, de un retorno a la democracia, pero esto, digamos, se complejiza con un régimen que primero ha perdido el monopolio de la fuerza, que ha perdido el control territorial y que fácticamente entrega unos resultados e incluso muchas veces favoreciendo los intereses norteamericanos. Es más fácil negociar con una dictadura que puede cambiar una ley en 25 minutos que con una democracia que tiene que construir consensos, llegar a acuerdos, establecer reglas, poner licitaciones, tener una dinámica de control que tal vez al presidente de los Estados Unidos hoy no le interesan tanto, más le interesa una dictadura que está dispuesta a ceder ante sus intereses y alinearse rápidamente. Gracias, Ronald. Pues sin duda este es un encuentro lleno de inquietudes también, no solamente por lo que se habla frente al público y que lo conoceremos posteriormente en declaraciones, pero también por lo que se puede estar hablando tras bambalinas. Es Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Gracias, un saludo. Gracias por la invitación, Vanessa. Siempre bienvenido para estar aquí en Caracol Radio, para ayudar a comprender esto. El presidente Petro está en este momento en Caracas, en su primer encuentro con Delcy Rodríguez. Vale la pena recordar que había planeado un encuentro previo en Cúcuta que se aplazó, que esto es una frontera de 2.000 kilómetros, que son dos países con una frontera absolutamente porosa por donde entra y sale de todo, lo legal, lo ilegal, que además hay presencia del ELN en territorio venezolano, que hasta el momento, contrario a lo que se pensaba, pues no se han desplazado más hacia Colombia. Hay 3 millones de venezolanos en Colombia que tampoco se han regresado para su país. Hay ahí en el tintero un tema de gas, de que comience a llegar a Colombia gas de Venezuela, como lo ha dicho el gobierno Petro. Muchos temas realmente comerciales también. Pero ¿cómo avanza ese encuentro? ¿Qué sabemos? Gabriela González es corresponsal de Caracol Radio en Caracas. Gabriela. Muy buenas tardes, Vanessa. 3:30 de la tarde, hora en Caracas, y en estos momentos pues se desarrolla una nueva reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, pero ahora acompañados por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, donde también están los cancilleres de ambos países. Se espera que luego que termine esta reunión, los presidentes se integren a la mesa de trabajo ampliada con las delegaciones que vinieron de Colombia y de Venezuela, para posteriormente pues ofrecer declaraciones y escuchar las declaraciones que vayan a dar tanto Gustavo Petro como Delcy Rodríguez. Hasta este momento nos han indicado que no habrá posibilidad de preguntas para los mandatarios y que solamente será una declaración, Vanessa. Pero además, y sumándolo a tu comentario, pues no solamente es el tema del gas, sino también de la situación y el estatus de la empresa Monómeros, que recordemos se habían llegado a acuerdos para la compra por parte de Colombia de esta empresa venezolana, pero que luego, según declaraciones del ministro de Energía de Colombia, pues habría echado para atrás esa venta. Habría que ver si ese tema se tocó. Y otro tema importante es el de los detenidos colombianos en Venezuela, que recordemos son aproximadamente 20 ciudadanos colombianos o de doble nacionalidad, venezolanos colombianos, que están detenidos en la cárcel del Rodeo por motivos políticos y que no han tenido acceso o muy poco acceso a asistencia consular, Vanessa. Gabriela, no va a haber preguntas por lo que me está diciendo, pero usted de todas formas intente, ¿no? Puesto, esa va a ser la tarea. Por supuesto, a ver qué es lo que va a haber de novedoso. Frente a Monómeros, ¿se puede esperar un anuncio en el día de hoy? Pues precisamente ese sería uno de los temas interesantes de saber si se abordó, porque bueno, hay una delegación que está también tratando el tema energético en estas mesas, en estas 11 mesas de trabajo que se desplegaron desde el día de ayer en esta reunión binacional. También está, y sería interesante conocer a qué acuerdos o a qué compromisos se estarían llegando el día de hoy en cuanto a la seguridad en las
frontera, teniendo en cuenta también que está presente la encargada por parte de Colombia de cultivos ilícitos y cómo se está manejando Venezuela o qué respuesta da Venezuela también a el tema de la presencia del ELN en territorio venezolano. Gabriela, ¿a qué hora se supone que termina esa reunión? Y vamos a ver la imagen de ellos saliendo y a usted tratando de meter el micrófono. ¿Eso en cuánto va a ocurrir? Eso podría estar ocurriendo en media hora, quizás 45 minutos aproximadamente, Vanessa. Hace instantes, de hecho, y por eso no estamos en vivo con usted, nos habían indicado que ya teníamos que salir para las declaraciones, pero luego nos retornaron al salón de prensa donde nos encontramos en este momento, porque pues se alargó esta reunión, pero en aproximadamente media hora, creeríamos, pueden estarse dando estas declaraciones de los mandatarios. 2:30, entonces eso sería a las 3 de la tarde. Es Gabriela González de Caracol Radio en Caracas. Gracias, Gabriela, y mucha suerte con este cubrimiento.